Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías 9, 23 y 24. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Salmos 86, 11. Amén. Escuchamos en ambos casos la nueva versión internacional. Continuamos con nuestro tema. Hemos estado hablando de la escuela de la oración. Hay mucho que aprender acerca de la oración. Hemos estado insistiendo en tocar los asuntos más importantes, más sobresalientes. Casi no hay nada que no sea importante en relación a la oración. Somos hijos de Dios. Como hijos de Dios dependemos de la comunión que tenemos con el Padre. La oración lo es todo en muchos sentidos en nuestra vida. Y hoy tocaremos tanto este viernes como el próximo viernes, en el que estaremos concluyendo este tema relacionado con la escuela de la oración. Tocaremos el tema orando sin tropiezos. Y tenemos que reconocer en primer lugar que el primer tropiezo con el cual nos encontramos al orar es algo inherente a nuestra naturaleza humana, algo inherente a nuestra condición humana. Es el pecado. Particularmente el pecado no confesado significará una causa de que nuestras oraciones sean perturbadas y que sean impedidas para hallar agrado delante de Dios. Tenemos que agradar a Dios. Al orar tenemos que hacerlo de tal manera que nada se interponga entre Dios y nosotros. El pecado no confesado en nuestra vida es una causa de tropiezo, de impedimento para que nuestras oraciones sean respondidas. El salmista dice en el Salmo 66, vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado. Ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. Orar sin ningún tipo de impedimento por causa de pecado que hemos guardado y que no hemos traído delante de Dios. Leí el Salmo 66, los versículos 16 al 20. Qué importante es este versículo 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Qué tremenda declaración. Tenemos que obrar con justicia y buscar al Señor con integridad en nuestro corazón, buscando que Dios mire lo que hay dentro de nosotros y no queriendo ocultar nada delante de Él. Amados hermanos, delante de Dios no hay nada que podamos esconder. No hay nada. Nuestros pensamientos están abiertos a la luz de su mirada. ¿Qué cosa es aquella que Dios no vería si nosotros insistimos en ocultarla de su mirada? Dios es testigo de lo que somos por dentro y por fuera. Dios es absolutamente testigo de todo lo que somos. El salmista dice en el Salmo 139, con toda claridad y con toda puntualidad, examíname,
oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. No podemos esconder de Dios lo que hay en nuestra mente. Nosotros escuchamos en estos tiempos de campaña política lo que cada quien viene y oferta y propone y dice que va a hacer y que va a cambiar. Realmente, hermanos, cuando llega la hora de votar, a veces las personas que están en una casilla de electores, si no tienen un compromiso político con un grupo o con una persona, realmente se van a sentir confundidos. Porque nosotros no tenemos la capacidad de discernir cuáles son las verdaderas intenciones de la persona que hizo las promesas. Solo las oímos. Pero ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que realmente hará cuando ya esté en esa posición de poder? ¿Verdaderamente va a honrar su palabra y va a cumplir? Hermanos, solamente Dios puede discernir el corazón del hombre. Solamente Dios conoce lo que hay dentro de la persona. Solamente Dios conoce la motivación de cada uno que hace oración. Por eso es que no podemos engañar a Dios. De tal manera que el primer gran estorbo que hay para la oración es el pecado no confesado. Dios no se agrada cuando oramos queriendo ocultar de sus ojos algo que nos avergüenza delante de Él. Lo mejor que podemos hacer es venir al Señor y confesar nuestro pecado, reconocer la necesidad que hay en nosotros de su perdón, de ser reconciliados con Él, de estar en paz con Dios, para que nada estorbe a nuestra comunión con el Señor. Cuando transmitimos cada domingo, las personas que están acompañándonos en la transmisión de la celebración de adoración dominical, se preguntarán por qué casi todos los domingos, o más bien todos los domingos, hay un momento de confesión en el cual reconocemos que hemos pecado delante de Dios. Es porque necesitamos estar a cuentas con Dios. No podemos vivir teniendo cuentas pendientes, escondidas de los ojos de Dios. Tenemos que hacer la paz con Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo y por los méritos de su Hijo Jesucristo. De tal manera que nada interrumpa nuestra comunión con el Señor. Que Dios se agrade de lo que le ofrecemos en el canto, en la oración, en la acción de gracias, en la alabanza, en la reflexión de su palabra. De tal manera que nuestra intención ante los ojos de Dios sea clara, sea evidente, que estamos dispuestos a que Dios mire y escudriñe dentro de nosotros y nada de lo que hay allí intentaremos ocultar o esconder. Dios verá lo que somos, Dios conocerá lo que hay dentro de nosotros y nuestra oración no tendrá tropiezo. Ni siquiera se trata de ser perfectos, porque no podemos ser perfectos. Solamente podemos ser íntegros a los ojos de Dios, hablarle a Dios con la verdad y confesar con nuestra boca que necesitamos ser limpios y perdonados. Así que esta es la oración de David, una de las oraciones que más han impactado mi vida a lo largo de todo mi camino como creyente en Jesucristo. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esta es la primera gran razón por la cual nuestra oración puede tener tropiezo, impedimentos para la oración. El segundo gran asunto, hermanas, es ambigüedad, incredulidad. Eso es muy claro en la palabra de Dios es puntual, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe
y que recompensa a quienes lo buscan. Creemos en un Dios que es real. No tendría sentido venir y orar cuando nosotros mismos no estamos seguros de que Dios sea real. Oramos porque Dios es real. Personas han confesado en alguna ocasión, en algún momento de su vida, que oraron solamente al aire para ver si era cierto y Dios respondía. Y en algunas ocasiones han declarado haber experimentado que Dios respondió. Pero no tenemos que vivir probando a Dios. Nosotros entendemos que Dios es real, su palabra lo dice. Es su palabra la que nos dice que Dios es real. Tenemos que venir a Dios creyendo que Él es real y que Él obra poderosamente. Cuando invocamos su nombre, Dios está al tanto de lo que nosotros estamos expresando y exponiendo en oración delante de Él. No hay nada que sea desconocido para Dios. Así que lo que nos dice literalmente la palabra del Señor en Hebreos es que sin fe es imposible agradar a Dios. No solamente es una referencia a la fe, es exactamente una condicionante para hallar agrado delante de Dios en la oración. ¿Quieres que tu oración tenga tropiezos? Ven y haz una oración hueca, una oración vacía, una oración carente de certidumbre, carente de confianza, carente de fe. Tenemos que orar con fe. Tenemos que clamar a Dios con la certidumbre de que Él nos oye. Es imposible agradar a Dios cuando hacemos esto sin fe. Cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer, necesariamente tiene que estar convencido de que ahí está Dios oyéndolo, pero que además Dios responde. Él es galardonador de quienes le buscan. Dios no se quedará con los brazos cruzados. Dios responde cuando nuestra oración es una invocación del Dios vivo, real, verdadero, con fe. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, podríamos usar junto con la palabra sabiduría otras palabras que van a la par: comprensión, discernimiento. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe. Aquí está la condición, que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Tenemos que buscar a Dios con una determinación férrea en nuestro corazón, en nuestro ánimo, de que encontraremos al Dios vivo. Estamos dialogando, invocando al Dios vivo, al Dios verdadero, y Dios responde. No estamos haciendo un ensayo, no estamos en un simulacro. Hermanas, ¿saben ustedes cuánto cuesta cada uno de los simulacros que hacen para poder enviar un cohete? Para instalar solamente un satélite en órbita alrededor de la Tierra. Es muy costoso. Millones y millones de dólares invertidos solamente en quemar combustible para hacer que esta cosa despegue y se eleve lo suficiente y desprenda las partes que van a ir cayendo en el aire mientras atraviesa la atmósfera, la hidrosfera, la estratosfera y la otra ósfera. Hasta que sale y se conecta ya en el espacio, en una órbita en donde estará dando vueltas hasta que llega al punto exacto en el cual dejará ir un satélite. Y ahora hacen un tipo de cohetes que regresan, pero todo se hace en base a simulación.
simuladores de vuelos, simuladores de despegue, simuladores de arranque, simuladores y más simuladores. Quien va a reuniones cristianas podría pensar que todo lo que hacemos ahí es simulación. Estamos simulando que hablamos con Dios. Estamos simulando que Dios nos oye, estamos simulando que Dios está allí, estamos simulando que somos cristianos y estamos simulando que verdaderamente esto ha impactado nuestra vida y que esto influye de tal manera que lo que creemos se puede traducir en un estilo de vida. No, hermanos, no estamos simulando. Verdaderamente Dios está allí. Verdaderamente Dios está en comunión con sus hijos. Verdaderamente estamos orando, clamando, invocando al Dios vivo y verdadero. Estamos en un trato transformador con Dios. Esto influye en la persona que somos. Cambia nuestra perspectiva de la realidad. Podemos tener paz porque hemos orado. Hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios. Fui al médico con un sobre en la mano y en ese sobre no sabía lo que había, pero estaba preocupado. El médico abrió el sobre, vio el diagnóstico que estaba allí como resultado de estudios de laboratorio o de una tomografía o de rayos X o de lo que haya sido, un ultrasonido, y el médico ha movido la cabeza y dice: esto no está bien, es algo muy grave. Tendremos que entrar a un tratamiento muy agresivo. Y yo puedo optar por una de dos respuestas. ¿Qué será de mi vida? Eso es un desastre, qué mala suerte tengo. Soy un infeliz, un pobre desgraciado. Esto es lo que me está pasando. Miren nada más, qué desdichado soy. O puedo optar por: yo soy un hijo de Dios. No importa lo que venga, voy a tener paz y serenidad. Lo que me reste de vida aquí la viviré clamando por la misericordia de Dios para mí y para los míos, y lo que me depare el futuro, no importa lo que sea, yo sé que mi vida está asegurada en Cristo. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué preferirías hacer? Lo que dice la palabra de Dios dice literalmente que Dios se agrada de los que tienen fe. Pero también dice literalmente que quien no tiene fe es como una ola llevada de aquí para allá. Las olas son arrastradas por el viento. Cuando sopla airada la tempestad, como dice el himno, las olas embisten a la costa. Las rocas sufren el golpe de las olas. Los buques son agitados y parece que van a terminar hundidos en medio del océano. Dios en su misericordia es poderoso para sostener nuestra vida en medio de la más grande tempestad. No importa el tamaño de las tempestades, ni siquiera importa si es una o vienen muchas, una detrás de otra. Dios sostendrá nuestra vida con fidelidad. Su palabra dice que debemos pedir con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. ¿Quieres que tus oraciones tengan tropiezo? Ora sin fe, ora titubeantemente, ora sin certidumbre, ora con temor, con angustia, sin abandonar todo eso a los pies de Cristo, y continúa guardando tu equipaje de ansiedad y no lo sueltes, y tu oración no prosperará. Pero si vas a orar con fe, entonces no tendrás tropiezo. Arrojarás eso a los pies de la cruz de Jesucristo, que es tu Señor y tu Salvador, y después de haberlo abandonado allí, tendrás paz y serenidad. Abrazarás el gozo de la salvación y dirás: no importa lo que venga, Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor. Ha hecho lo necesario, lo suficiente, lo bastante, y lo ha hecho bien. Nada falta para que mi salvación sea consumada. Mi vida está en las manos de mi Señor y de mi Salvador. No importa lo que venga. Cuando no vivimos con fe, tenemos razón de actuar como lo hizo la esposa de Lot. Iban corriendo.
habían salido ya de la ciudad. Estaban alejándose lo más pronto posible para abandonar el juicio de Dios. Y en ese momento, conforme a lo que Dios les había ordenado, no miren hacia atrás. Pero ella se acordó que había dejado su lavadora Whirlpool, su refrigerador de 2 puertas. Se acordó de su reposet, se acordó de su cama king size. O sea, no sé de qué se habrá acordado la esposa de Lot. Habrá dejado prendido el boiler, tal vez los frijoles en la estufa. ¿Qué fue lo que vino a su memoria que la hizo voltear? ¿Qué cosa más valiosa habrá habido en la ciudad que ella dijo, ya no podré ir a la plaza? Ya no podré ir, ya no podré ver Netflix, ya no podré ver mis canales preferidos, mis comedias, mi televisión, mi pantalla de 65 pulgadas se quedó allí. ¿Cuántas cosas añoraríamos? ¿Cuántas cosas no estaríamos dispuestos? Porque nos falta fe. Así que nuestra oración va a tener tropiezos cada vez que vayamos al Señor titubeantemente, indecisamente, inconstantemente, sin perseverancia, como si Dios no funcionara. Orar así es como ir a decirle a Dios, Señor, esto es solamente un ensayo, a ver si funciona. Yo mismo no estoy convencido de que va a funcionar, pero ahí voy a orar, No sirve así. Es una oración descalificada antes de iniciar. Pero pida con fe, sin dudar. Santiago 1, 5 al 8. Hay un tercer tropiezo para la oración. Ya hemos dicho 2. ¿Se acuerdan de cuáles son los 2 anteriores? Pecado no confesado e incredulidad y ambigüedad. Uno más, rebeldía o necedad. Recuérdenme un ejemplo de alguien necio en la Biblia que no quiso hacer lo que Dios le ordenó. Todos tenemos ese nombre en mente, ¿verdad? Yo no sé por qué alguien se animaría a ponerle ese nombre a un hijo, ¿verdad? Hay nombres que preferimos ponérselos a otros seres que nos gustan, que amamos, ¿verdad? Conocí a una hermana que le puso Caifás a su perro amado, su perro queridísimo, ¿verdad? Goliat le pusieron a otro perro que era un gigantesco animal que daba miedo a todo el que se asomaba. Tenían razón de ponerle Goliat, pero yo no sé, no me animaría a ponerle el nombre de Judas a un hijo, ¿verdad? Pero un profeta desobediente fue Jonás. Todos nos acordamos de ese nombre ahora mismo. Leo esta porción de Jonás, es el capítulo 2 del libro de Jonás, y es la revelación de lo que Jonás está viviendo en el momento en que Dios está tratando con él para disciplinar al profeta rebelde y necio. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, oró al Señor su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. ¡Qué oración, hermanas! ¡Qué oración! Cada vez que actuamos con rebeldía y necedad, puede el Señor llevarnos a un terreno difícil de caminar. Es una lección, es un aprendizaje duro, un aprendizaje difícil. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios. Me pregunto si en algún momento Dios dejó de ser el Dios de Jonás. En esta experiencia de necedad,
y de rebeldía del profeta. No lo creo. Dios nunca dejó de ser el Dios de Jonás. Amados hermanos, bendito sea Dios que nunca deja de ser nuestro Dios. A pesar de nuestra necedad, Él nos disciplinará y nos hará saber con vehemencia que Él sigue siendo nuestro Dios. ¿Qué hacemos nosotros como padres con un hijo rebelde? Me vas a desafiar. Bien, ahora vas a saber quién es papá. Ahora vas a saber quién tiene aquí la autoridad. Vas a hacer lo que tú quieras. Muy bien. Ya estás grandecito, no te voy a golpear, no te voy a azotar. Cuando eras chiquito a lo mejor te di un poquito de disciplina física. Ya estás bastante grande. Ahora quiero que entiendas por la vía de la disciplina que todavía puedo aplicar sobre ti. Pásame acá el celular. No hay más permiso de usar el celular. El celular está castigado. Y ahora tampoco podrás tener internet. El internet está cancelado. Solamente tendrás internet para tu hora de clases y se acabó. Ay, hermanas, qué castigo tan duro. Hay hijos que regresarán arrepentidos diciendo, papá, ya no me hagas eso, por favor. Devuélveme mi celular. Hermanas, Jonás no estaba viviendo una cosa tan ligera como esa. No es que le quitó el Señor el celular o le desconectó el internet. Jonás estaba agonizando. Literalmente Dios lo llevó hasta allí. Porque seguía siendo su Dios. En medio de la rebeldía y de la necedad, Dios sigue siendo nuestro Dios. Él se hará cargo de hacernos volver. Y lo hace porque nos ama. Si no le importáramos, nos dejaría allí, abandonados a nuestra suerte. Pero Dios no hace eso. Dios nos ama y hará todo lo necesario para que quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón que Él sigue siendo el Señor, nuestro Dios. Así que desde allí, desde el sitio de su agonía, Jonás lo describe así: desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Y luego dice en la misma oración, capítulo 2 de Jonás: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Este es Jonás. Este es el mismo Jonás que se negó a ir a donde Dios lo mandó. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. ¿Saben cuántas veces una idea metida en la cabeza de un hijo de Dios se convierte como un ídolo al que preferimos por encima de Dios? ¿Han oído a alguien decir: es que a mí yo tengo metida en la cabeza la idea de que esto es así? Y Dios nos ha dado una clara dirección. Y no aceptamos la voluntad de Dios. Somos rebeldes y necios. No, hermanos, la obediencia trae frutos. Y la desobediencia es un tropiezo y un estorbo para nuestra oración. Leo Jonás 2:10. Entonces el Señor dio una orden. El Señor dio una orden. Y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¡Qué impresionante! Yo he visto a hombres domar a osos gigantescos
y ordenarle al oso que baile el hula hula, y el oso se pone una de estos aros y comienza a bailar como si fuera un niño obediente. He visto a hombres ordenarles a elefantes que se suban sobre unas pirámides, y se suben y los elefantes hacen sus gracias parándose en dos patas y pesan toneladas. Pero no sabía yo que alguien podría entrenar a un pez para obedecer de esta manera tan puntual. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás dijo: la salvación viene del Señor. Cuando hablo con chicos que están atravesando por situaciones complicadas y de problemas, y han tenido la confianza de hablar con un pastor, y ese pastor he sido yo. En algunas ocasiones los chicos no quieren hablar con nadie y no abren su corazón, pero me ha tocado la experiencia como pastor de oír a algún chico que viene y me dice: me pasa esto y tengo miedo de platicárselo a mi papá o a mi mamá. Hermanos, tengo que confrontarlos con la verdad. Y les digo: ¿quién es la persona que dará la cara por ti si algo malo pasa? ¿A quién le van a llamar? ¿Quién tiene que responder por ti si algo pasa contigo? Supongamos que vas en el coche con un grupo de amigos, y como ahora sucede, hay un retén en alguna esquina, debajo de algún puente, en algún distribuidor vial. Hay 4 o 5 patrullas y detienen ese coche en el que tú vienes acompañado de otros 3 o 4 amigos. Y tú vienes bien, tú te has portado bien. Ni siquiera has bebido algo, solamente te tomaste un refresco. Te comiste medio plato de papitas o de alitas que te pusieron enfrente. Pero sucede que en ese auto, uno de los chicos que tú consideras tu amigo es descubierto llevando en su bolsa ni siquiera droga, no lleva droga, solamente lleva una de esas pipas que se utilizan para fumar droga. Y entonces a todos los 5 chicos que van a bordo de ese auto los remiten a una delegación. ¿Quién crees que irá a dar la cara allí? ¿Tu mejor amigo? ¿El papá de tu mejor amigo? ¿Crees que lo hará el vecino? ¿Crees que lo hará? ¿A quién crees que le llamarán? A tu papá. Así que por grave que sea el problema que estás viviendo, por vergonzosa que sea la situación, por humillante que sea la escena, esto lo tienes que hablar y decirlo con todas las verdades que son así como son. Y hablarlo con quien tiene que dar la cara por ti, porque de una u otra manera lo hará. Así que cualquiera de nosotros que ha actuado con necedad y con rebeldía, con quien tiene que ir a arreglar esa cuenta pendiente es con Dios. Dios, no te obedecí. Dios, no hice caso a lo que está en tu palabra. No cumplí con lo que tú mandaste hacer. Y ahora estoy en medio de esto. He pasado años en que mi oración ha tenido tropiezo porque no he obedecido, no fui obediente, no fui fiel, hice lo que yo quise hacer por encima de tu voluntad. Mi deseo, mi voluntad, mi determinación necia fue un ídolo al cual le rendí culto antes de rendirte a ti obediencia. Hermanas, nuestra rebeldía y nuestra necedad son un tremendo tropiezo en nuestra oración. Lo será siempre. ¿No es cierto que nosotros les enseñamos esto a nuestros hijos? Cuando no nos hacen caso, cuando son pequeños, y les decimos eso no se hace. Cuando aún habiendo oído que eso no se hace, lo hacen,
nosotros los castigamos y los ponemos en una esquinita mirando a la pared. 5 o 10 minutos ahí. La comunicación está rota, el niño lo entiende y comienza a llorar y a decir, mamá, mamá. Porque a él le urge que la comunicación nuevamente se normalice. Pero cuando usted y yo como padres hacemos eso, limitando nuestra comunicación con nuestros hijos, aplicándoles la ley del hielo, lo que estamos haciendo es enseñándoles que obedecer es bueno y es lo mejor que pueden hacer y que desobedecer trae consecuencias. Así que Dios pone estorbo a la oración de alguien que está viviendo en rebeldía y necedad, porque Dios quiere que entendamos con claridad que el estilo de vida que Él busca en nosotros es obediencia. Es indispensable entenderlo. El apóstol Juan dice estas dos verdades. La primera de ellas dice, y recibimos todo lo que le pedimos, y se refiere a la oración. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y dice esto más. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Primera de Juan 5, 14 y 15. Así que obedecer trae una bendición añadida, que es que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas providentemente por Dios. No hay nada que valga la pena para que nosotros nos aferremos a ello de tal manera que importe suficientemente como para renunciar a Dios. Nada. Nada vale la pena como para que estemos dispuestos a soltar a Dios y aferrarnos de eso. Hay una cuarta razón que es tropiezo para nuestra oración. Esta es contienda y discordia. Si alguien prefiere desconectarse e irse a tomar un poco de agua fresca para no oír lo que sigue, está en su plena libertad, porque puede ser duro lo que vamos a compartir ahora. Cuando estamos en conflicto, hermanos, Dios no se agrada de nuestra oración, porque Dios no quiere oír la oración de alguien que viene a presentarle sus razones en contra de alguien sin asumir su propia responsabilidad personal. El apóstol Pablo dice a Timoteo, en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Se imaginan ustedes cuánto impacto puede tener en la vida de nuestros hijos que después de haber tenido uno de esos sabrosos pleitos conyugales, en donde nos dimos hasta con la cubeta, hermanos, nos sentemos a la mesa para cenar y nuestros hijos nos escuchen decir una piadosa y larga oración tan espiritual que se quedan pensando, a ver, ¿cuál es el personaje real? ¿El del pleito o el de la oración? Hay algo aquí que no encaja. ¿Qué es la versión que puedo creer? ¿La del que insultó a su esposo o a su esposa, o la del que ora tan hermosamente, tan espiritualmente?
La palabra es clara. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Creo que todos sabemos qué difícil es orar cuando estamos contrariados, cuando nuestro intestino está revuelto y el hígado está así como que a punto de estallar. Dios nos demanda que renunciemos a aquello que estorba nuestra oración, y esto estorba nuestra oración. Santiago dice literalmente, hermanas, es duro y reprensivo de una manera tan directa, tan clara y tan puntual. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Qué duro mensaje. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 9. Sigue diciendo, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. No podemos hacer que Dios se concilie y se lleve bien con nuestros corajes y con nuestros odios guardados cuando estamos orando. Queremos que Dios sea vecino en nuestro corazón de nuestro rencor y nuestro resentimiento y nuestra contienda, y a veces hasta queremos que Dios sea parte con nosotros de nuestra contienda. ¿Saben qué admirable es la actitud de David? Después de haber sido ungido, tuvo que huir por décadas de la persecución que el rey Saúl desató en contra de él. Y en más de una ocasión David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl. Y él tomó la determinación de no hacerlo, de no atentar contra la vida del rey. ¡Ah, qué ánimo tan apacible! ¡Qué ánimo tan apacible! Cuando vemos a David acercándose a Goliat para defender la honra de Dios y de su pueblo, del ejército del Señor. Amadas hermanas, yo no encuentro odio en el corazón de David. David se enfrentó a Goliat sin odio. Fue tan lúcido al venir delante del gigante, llevando en su mano solamente su honda y su cayado y unas pocas piedras. Así que cuando lanzó aquella piedra, lo único que llenaba su corazón, lo único que llenaba todo su ánimo, era dignidad. Tú vienes a mí con espada y con lanza, con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Con cuánto odio resolvemos nuestras aflicciones familiares? ¿Con cuánto odio resolvemos nuestros conflictos? ¿Cuánto odio hay de por medio en las cosas que hacemos? ¿Cuánto estorba eso nuestra oración? La contienda no es de Dios. La discordia no es de Dios. Es interesante. Me llama tanto la atención, hermanas, que en estos tiempos de incertidumbre política y de todos los cambios que han habido en México, a veces veo publicaciones de amigos y de pastores contradiciéndose y combatiéndose, atacándose el uno al otro y echándose en cara que están mal en su manera de pensar y yéndole a tal o cual político, y me pregunto, nunca los vi defender con esa pasión el Evangelio de Jesucristo.
Jamás los he visto publicar en sus muros que Jesucristo es el Señor con la vehemencia que ahora defienden a un desconocido. Capaces de levantar contienda en contra de un hermano en Cristo solo porque le va a alguien que yo no estoy de acuerdo en que sea quien tenga el poder. Es muy respetable, pero detrás de eso no hay más que contienda estéril, infructuosa, que estorbará nuestra oración. Así que quitemos la contienda de nuestro corazón, quitemos el rencor, quitemos la ira, quitemos el odio. Oremos apaciblemente y busquemos que nuestra oración no tenga tropiezo. Y hay una quinta razón más porque nuestra oración tendrá estorbos. La injusticia, la infamia, una actitud de miseria interior. Proverbios 21:13 dice, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Proverbios 21:13. Qué duro es oír esto. Cuando tu corazón se cierra para no escuchar el clamor de quien tiene necesidad, cuando eres injusto, y no necesariamente se trata de que no defiendas a las personas de una raza diferente o que no defiendas los derechos humanos de las personas. Yo conozco tantos cristianos que están desviviéndose por defender los derechos que tienen las tortugas de nacer y están defendiendo los derechos que tienen las mariposas monarca de que les respeten sus hábitats y están defendiendo casi a capa y espada el derecho que tienen las gallinas para que no las violen los gallos y todos estos derechos que la gente tiene defendiendo como banderas que abrazan apasionadamente, pero son capaces de violentar, agredir en el hogar a su propia esposa, a su propio esposo, a sus hijos. La injusticia, la infamia, la violencia. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Quizá podríamos traducirlo incluso hoy. Quien cierra sus oídos al clamor del que está en desventaja, del que está en una situación de riesgo, llorará también sin que nadie le responda. Quizá uno de los pasajes más duros que nos reprenden es el de Isaías capítulo 58. Dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Esto dice Isaías 58. Y luego agrega, el ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. No dejar de lado a tus semejantes. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Isaías capítulo 58. Hay mucho que aprender acerca de la oración. El próximo viernes vamos a concluir este proceso de estudio acerca de la oración. Dios quiere que aprendamos a orar
conforme a su voluntad. No podemos orar bajo nuestras propias condiciones. Oramos bajo las condiciones que Dios ha puesto. Y es así como encontramos la gracia y la bendición de Dios.